Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar la tercera sesión de este círculo de lectura del libro Identidades Asesinas de Amin Maalouf. Eh, Vamos ya en esta parte que se llama Cuando la modernidad viene del mundo del otro. Eh, y es pues ya bueno, seguimos conversando sobre estos conceptos de coexistencia, reciprocidad con los que cierra Maluf la primera parte de mi identidad y mis pertenencias y que ya estuvimos conversando también en la segunda sesión. Entonces, la dinámica, como ya también lo hicimos, primero el doctor Carlos Martínez nos comparte un panorama sobre el capítulo y pues damos paso a la conversación grupal para que compartamos nuestras reflexiones con respecto a la lectura y todo lo que vaya resonando y conectando. Muchas gracias nuevamente por su presencia y por la perseverancia. Nos quedan todavía después de esta otras dos sesiones. Entonces, bueno, pues adelante, doctor. Muy buenas tardes, pues esperemos que el ánimo no decaiga y siga manteniéndose el interés por esta lectura de veras indispensable de Amin Maalouf, con su libro Identidades Asesinas, que realmente mantiene una vigencia extraordinaria por el, por la profundidad de su pensamiento, del, de la dimensión hasta la que logra llevarnos para entender estos fenómenos vinculados con las identidades eh, que, que, que animan o dan sentido a muchas de las acciones del mundo actual. Creo que algo que a mí siempre me ha parecido fundamental de Maluf es la densidad histórica que le da a cualquier proceso, a cualquier tema, concepto que él considera en su análisis. ¿Qué quiero decir con esto? La profundidad histórica es que siempre está haciendo referencias hacia el pasado, al lugar donde se originó mucho de lo que somos ahora, de lo que nos identifica en nuestro tiempo. Y este capítulo en particular, cuando la modernidad viene del otro, es fundamental en términos de entender de manera cabal cuáles son los elementos que le dan sentido o que conforman cada una de las religiosidades vinculadas al, al monoteísmo, al Medio Oriente, es decir, a las tres religiones que surgen de ese mundo del Medio Oriente y van a ser el fundamento de los tres grandes monoteísmos que siguen rigiendo hasta nuestros días. Eh, Creo que esto es indispensable, es interesante. A mí siempre que me preguntan, oiga, pero ¿qué tiene que ver el Medio Oriente con lo que nos pasa a nosotros? Y bueno, es una pregunta un poco pensada, ¿verdad? Porque en realidad basta solamente con abrir la página de cualquier libro para darnos cuenta que hay un vínculo estrecho del, del, del ser humano con esa región, como, como lo va a expresar muy claramente Maluf cuando nos habla de esas tres religiones y comienza pues dándonos toda una serie de elementos de cómo se vislumbra hoy el Islam y si en los diferentes momentos de la historia esta doctrina se ejerció de la misma forma. Pero para eso hace el vínculo con el cristianismo, con el judaísmo y bueno, él seguramente por las preocupaciones del momento en que escribe esto, pues comienza
comienza diciéndonos por qué el velo, el uso del chador le da eh, una base sombría a quienes la portan, en general se refiere a las mujeres, y el arcaísmo de la violencia que está presente siempre en, en este prejuicio que, que, se, que proyecta ese Islam donde, donde para identificar a las mujeres, como lo decía, es con el velo, pero a los hombres es con la barba, siempre, siempre sin afeitarse el rostro, y pues eso no es más que un prejuicio que, que parece, que parece como si se interpusiera para poder relacionarnos con con ese otro. Pero eh, creo que todo esto seguramente ustedes han leído mucho, mucho a propósito del uso del velo y lo que esto ha traído en diferentes países. Pues muy recientemente en Irán fue algo muy, muy fuerte, digamos hasta brutal, el que el que los guardianes los guardianes estos que tiene el sistema iraní, obligaba a las mujeres a que no mostraran el cabello en ningún momento. Y bueno, en realidad lo lo que le interesa a Maluf es mostrarnos si este Islam siempre se comportó de esta manera, si siempre fue lo lo que en estos momentos hemos visto también cuando nos acercamos a Afganistán, cuando vemos la cultura del Talibán y, eh, y, pues, eh, y pues inmediatamente aflora todo esto que le ha dado una enorme negatividad al Islam en nuestros días. Pero él se pregunta, ¿es el Islam incompatible con la libertad, la democracia, los derechos del hombre y de la mujer? ¿Es incompatible el Islam con la modernidad? Esa va a ser la gran pregunta que atraviesa todas estas páginas. Y luego, y pues desde luego, eh, aquí nos va mostrando toda la serie de prejuicios que, que se han dado en torno al, al Islam y a la manera de estos comportamientos que hemos visto en nuestros días. Eh, pero él comienza a abordar en esta idea de darle a todo su justo término, eh, y nos dice, bueno, el, el cristianismo tampoco o cómo relacionar el cristianismo, por ejemplo, con la dictadura de Pinochet o o con otras dictaduras, o cómo, como lo vamos a ver también un poco más adelante, el cristianismo de la Inquisición es también es algo indisoluble, una, una religión de una sociedad, de una nación. Bueno, en realidad lo que, lo que le interesa mucho a Maluf es demostrarnos cómo, aunque leamos los mismos textos sagrados, las interpretaciones siempre van a ser distintas, más si se considera el momento histórico en que en que esas lecturas se hacen o tratan de ser interpretadas. No cambian los textos, nos dice, pero sí cambia nuestra mirada. Es decir, nuestra no quiere decir la mía, la de ustedes, sino la mirada de quien lee esos textos. Eh, y porque finalmente su preocupación
es preguntarse, tratar de darse respuesta a si el mundo cristiano siempre habló de democracia, eh, si realmente los valores democráticos estuvieron presentes siempre en el cristianismo. Y, y bueno, esto un poco para ubicarnos mejor. Europa es un continente cristiano. De Europa han surgido muchas de las ideas, muchas de los grandes libros que han dado sentido a nuestras ideas, pero, no siempre, digo, desde luego, no siempre se habló de democracia en el mismo sentido o con la misma profusión con la que se hace en nuestros días. Eh, Contrariamente a lo previsto, las peores calamidades del siglo XX, eh, persecución, anulación de la libertad, de la dignidad humana, no fueron impulsadas por los fanatismos religiosos, sino sino por entidades, identidades políticas. Él nos recuerda, nos trae a colación el estalinismo y el nazismo, es decir, dos de los fanatismos más más brutales que ha experimentado el mundo, y sin embargo no estaban vinculados a una idea de lo religioso. Pero este avance de Maluf en este apartado, en realidad se va a ir desarrollando a través de, de muchas ideas que van a estar vinculadas a expresar o a tratar de entender esto que hemos mencionado, y que al final quedará más redondeado. Todas las religiones, dice, están vinculadas a todo el contexto, a a la, ¿cómo podríamos decir? A la región en la que se van a desarrollar. Y para eso, él va a, a mostrarnos la importancia que tiene el Mediterráneo, la región del Mediterráneo, como todos sabemos, ese mar, pero ese mar al que dan todos los países la mayoría de los países de Europa y del norte de África y del Medio Oriente. O sea, es una región que ha sido, pues, fundamental en la historia del mundo. Y bueno, recordemos ahí, por ejemplo, aunque no viene, aunque no está, aunque él no lo menciona, pero recordemos el gran libro de Brodel sobre el Mediterráneo, donde nos explica con mucha claridad qué es esa región y por qué razones también ahí pudieron darse muchos de los eventos históricos más importantes que han definido al mundo. Eh, los, en el siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, tras una difusión impresionante por las prédicas, perdón, por todas las ideas que fueron surgiendo a lo largo del cristianismo. Pero esto es algo muy importante que hay que tener siempre en cuenta. El Imperio Romano fue la base en la que se establece o se funda el cristianismo. Es decir, sabemos que el cristianismo surge en Medio Oriente, va avanzando hacia, hacia el este de África, al oeste de África, y bueno, lo importante es cómo todo el imperio romano se cristianiza y
y se va a convertir en la religión oficial del imperio. Bizancio será la capital de Oriente eh, y, eh, y por esa razón es ahí donde va a radicar el poder de la iglesia católica ya en la época de Justiniano, primero de Constantino, luego de Justiniano, y se va a convertir Bizancio en la capital de ese mundo imperial, pero eh, eh, y que va a ser, no, perdón, no sin el pero, porque va a ser la sede del imperio romano cristiano. Eh, en realidad, esta, esta idea va a ser importante para entender más adelante la rivalidad que se va a establecer con ya con la Roma moderna, la Roma del Vaticano, porque durante mucho tiempo se consideró que la sede de la cristiandad tendría que estar presente siempre en Bizancio, después Constantinopla, y bueno, ahí queda como parte fundamental de todo ese proceso la Basílica de Santa Sofía, que es un portento y, un, y, una, y una expresión muy, muy fuerte de lo que es la cristiandad, al erigir ese enorme e impresionante edificio que va a tener, entre entre otras cualidades, la primera ocasión eh, que yo ya les había avanzado cuando hablamos de Maní en la novela Los Jardines de Luz de Aimé Malouf, la primera ocasión en que el rostro de Jesús, que el rostro de Dios trata de representarse pese a las prohibiciones que se mantenían y que venían desde el judaísmo de la imposibilidad de representar a Dios. Bueno, con la muerte de Justiniano en 565, va a coincidir con un hecho también, también de enorme importancia. 5 años después de la muerte de Justiniano, van a ser Mahoma en, en, en la Meca, perdón, en Medina, y bueno, ya ahí comienza a vislumbrarse esas dos grandes religiones que van a llenar todo ese recipiente que es la cuenca del Mediterráneo. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Que que durante el, el imperio, durante el imperio cristiano, los habitantes de lugares muy apartados como Barcelona, León, Trípoli, Alejandría, incluso Jerusalén, eh, estaban bajo el dominio de un solo jerarca, de una sola personalidad reconocida y respetada por todos, que era precisamente el emperador, el emperador de Bizancio. Y sin embargo, con Mahoma, eh, estos límites de ese imperio comienzan a, a moverse, por así decirlo de alguna forma, porque eh, las ciudades de ese mundo inicial que habían sido romanas y que se habían cristianizado, van a pasar a otro momento, a otra forma de vínculo que lo que hace es romper la homogeneidad que había heredado Roma a, toda esa,
a todo ese conjunto de países rodeando el Mediterráneo. Y, eh, y esto va a generar un problema pues, importante, un vacío político, digamos, cuando se comienza a vislumbrar la posibilidad, o no la posibilidad, sino que existen dos, dos, eh, dos representantes del poder de toda esa región. Y claro, este proceso eh, este, es también difícil de entender, pero los beduinos de lo que es ahora, bueno, de lo que ha sido siempre la península arábiga, comienzan a moverse primero hacia Medio Oriente, luego hacia África, Europa, y Damasco y Palmira, que habían sido dos grandes ciudades romanas que fueron cristianizadas, eh, posteriormente van convirtiéndose al Islam gracias pues a la difusión que están haciendo los, los musulmanes ya con la égida de Mahoma. Bueno, como fue primero la cristianización de lo que era el Imperio Romano, que nos insisten los diferentes autores, fue un proceso muy rápido, un proceso que se dio en términos históricos en un lapso bastante breve, pues quizá heredando eh, esa misma predisposición, digamos, sucede lo mismo con el Islam. El Islam va a moverse de una manera también bastante rápida por todo ese mundo. Y de pronto vemos que a los beduinos, como dice Maluf, al margen de la historia, consiguieron en unas cuantas décadas adueñarse de un amplio territorio, pero de un territorio, yo diría, más que amplio, porque aún en nuestros días, ir de España a la India es absolutamente impresionante y lo que habría significado en en ese momento. Esto pues hace que sea un proceso, un proceso asombroso en términos de la rapidez con la que se ha realizado y además que este proceso ha sido en sentido amplio un proceso pacífico. Es decir, sí sabemos mucho de, de las batallas y de todo esto, pero en realidad el Islam se fue imponiendo y en las tierras conquistadas, que esto es lo que le da singularidad también a ese proceso, esas tierras conquistadas, el Islam permitió la coexistencia también con otros monoteísmos. No hay, sin embargo, razón para justificar que en el siglo VIII el Islam era, era aunque era ya tolerante, pues había habido desde luego varias, varios conflictos, varios enfrentamientos, pero en general había sido un proceso, un proceso que más bien se puede catalogar como pacífico. Nada que ver, el mismo Maluf a veces nos hace un poco de trampa y nos hace jugar o ver, no descuidar el tiempo actual. Dice, bueno, ese proceso no tenía nada que ver con las prácticas en nuestros días de, del uso de la metralla, los puñales para amedrentar al otro, etcétera, etcétera. Todo esto que ya sabemos. Pero en el siglo VIII el Islam era fundamentalmente tolerante en términos también de la,
de la construcción que en ese momento se estaba realizando de del, de- del desarrollo intelectual, científico, cultural del momento. Pero, pero bueno, aquí lo fundamental es mantener esa idea de la rapidez con la que primero el cristianismo, luego el islam, se lograron posesionarse de una enorme parte del territorio, del territorio mundial. Eh, esto, él quiere llevarnos a entender por qué en la religión cristiana permitió, o él lo llama, fue un vehículo para la modernidad, para la libertad, la tolerancia y la democracia, y por qué el Islam, en todo caso, después de todas estas realizaciones de las que estamos hablando, estuvo orientado, o más bien se fue orientando hacia el despotismo y al oscurantismo. Ninguna religión, nos dice, está libre de intolerancia, pero ¿qué fue, qué fue la presencia de los musulmanes, por ejemplo, en España o en Sicilia, donde muchas de sus grandes realizaciones quedaron y pueden ser contempladas hasta nuestros días si, si, si nos acercamos a lo que es, a lo que es esa región? Pero en el siglo VIII, eh, en el siglo VIII, IX, X, los árabes comienzan a traducirlo a los griegos. Los griegos, varios de los escritos de los principales filósofos van a llegar a través de los centros de traducción que tienen los árabes. Ahí, ahí ya, ya tiene mucho que ver también con con esta, ¿cómo podríamos decir? Con esta compatibilidad entre los cristianos, que sobre todo son los cristianos maronitas los que van a estar en varios de estos centros árabes, es decir, árabes, pero porque en realidad son parte del imperio, de los imperios que están descendiendo del Medio Oriente, van a ser los traductores de varias de estas obras. Mucho esto lo podemos ver en otras lecturas, pero muchas de las grandes obras de los filósofos griegos sobrevivieron gracias a la traducción, a las traducciones que hicieron los árabes. La, la, la fuerza de la cultura se va a expresar en muy diferentes cuestiones. Por ejemplo, en la España, que va a ser la España, la España omeya, la constructora de Córdoba, Granada, todo esto que ya conocemos, o de lo que ya sabemos, pues en realidad va a haber una coexistencia ahí de los filósofos eh, judíos con los filósofos musulmanes y cristianos. De hecho, Maimónides con su gran obra de la guía de perplejos, o de los perplejos, según la traducción, siendo judío, está escrita en árabe. O sea que además los, eh, los, eh, los intelectuales podían hablar o escribir en estas diferentes lenguas, inclusive el hebreo, el árabe y el español que comenzaba a desarrollarse. De hecho, aquí algo que me gusta, que he contado en algún trabajo, es como los primeros relatos de viajes de los árabes que nacieron en España y que van al Medio Oriente, escritos en español, son relatos verdaderamente bien construidos y muy bien elaborados en términos literarios,
y sin embargo se van a ser escritos estos diarios incluso eh, unos, unos 50 años antes del Cantar del Miocid, que se considera como el primer libro fundamental de la lengua española, y sin embargo los viajeros árabes ya habían escrito obras absolutamente impresionantes de, de- que expresaban ya cómo se desarrollaba ese, cómo desarrollaban las lenguas, la capacidad para expresarse en muy diferentes, en muy diferentes, en muy diferentes lenguas, pero finalmente en el momento en que los árabes eh, son, son expulsados de España, pues comienza ese exilio forzado. Muchos son eliminados por los cristianos y, desde luego, muchos de los bautizados lo son contra su voluntad. O sea que la intolerancia en el cristianismo también ha marcado páginas importantes de la historia, como nos lo hace ver Amin Maluf. En el final del Imperio Otomano, eh, que, que bueno, también ese es un mosaico extraordinario en términos de la historia, porque aglutinaba una población que en su mayoría podía ser musulmana, pero también cohabitaban griegos, armenios, drusos, judíos, bueno, y los griegos y los armenios eran cristianos y además había cristianos católicos, desde luego, además de cristianos de otras denominaciones. Podemos, y él puntualiza con una serie de ejemplos, perdón, eh, nos dice, podemos imaginarnos que en esa misma época, si estamos hablando del siglo XII, XIII, XIV, podemos imaginarnos que en esa misma época más de la mitad de los habitantes en París, en Londres, en Viena o en Berlín fueran no cristianos, que fueran musulmanes y judíos. Es decir, él se cuestiona si esta recepción o esta acogida que tenían los grupos de otras religiosidades, de otras culturas, ya en el Imperio Otomano, si esa misma reciprocidad podía darse en la Europa cristiana. Y pues él nos dice, no, definitivamente no hay ejemplos que nos permitan ver que eso podía, podía haber sucedido. El mundo musulmán eh, eh, se mostraba entonces como a la vanguardia de esa tolerancia durante esos siglos, pero que se fue rezagando, desde luego, hasta llegar a lo que podríamos ver en la época actual. Pero falta mucho para eso. Por el momento, hay una muestra de tolerancia que, que otras, que otras religiosidades no permitieron. La historia demuestra las enormes potencialidades de coexistencia que se dieron durante esas culturas y la interacción que podían tener con otras. Pero la historia más reciente, insiste Malú, pues ya es la muestra de una regresión. Es decir, mientras que el cristianismo, al contrario del comienzo, va hacia la tolerancia, el Islam gradualmente se va a desplazar hacia la intolerancia. Eh, en el, hay hay una frase una pregunta que se hace, una frase que se las digo rápidamente. ¿Por qué el occidente cristiano, que tiene una larga tradición de intolerancia,
que siempre ha tenido dificultad en coexistir con el otro, ha sabido engendrar sociedades que respetan la libertad de expresión, mientras que el mundo musulmán, que durante tanto tiempo ha practicado la coexistencia, se nos presenta hoy como un baluarte del fanatismo. Bueno, en realidad él los derechos humanos los está ejemplificando a través de a través de la libertad de expresión, pero en realidad nos quiere mostrar cómo esas libertades fueron más bien desplazándose hacia el cristianismo, mientras que en el Islam había una regresión. Eh, pero aquí también dice, no vayan a creer que la religión es lo que define a los pueblos. Es decir, él se cuestiona sobre esta idea muy general y dice, no, son los pueblos los que van a incidir en las religiones. Los ejemplos son varios. Él dice, ¿qué habría sucedido si el comunismo triunfa en Alemania o en Inglaterra y no en Rusia? Seguramente los cambios que habrían ocurrido serían de tendrían una, tendrían expresiones muy diferentes. Igualmente, ¿qué hubiera sucedido si el cristianismo no se hubiese engendrado en Roma? Y aquí, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué Roma? Porque Roma era ya un territorio impregnado por el derecho romano y por la filosofía griega. Es decir, los pilares de la civilización occidental estaban ya presentes en esa configuración histórica del Imperio Romano que, que comenzaba a perfilar lo que sería esta civilización cristiano occidental. Eh, que, que nos dice es importante porque, bueno, ni la filosofía griega ni el derecho romano aparecieron antes del cristianismo, son posteriores al cristianismo. Y sin embargo, el cristianismo se va a alimentar de, de, esas, de esa herencia de Roma y de Grecia. Si el cristianismo dio forma a Europa, Europa va a dar forma al cristianismo. Esto en nuestros días se sigue discutiendo mucho porque, porque bueno, estas ideas mal formuladas podrían dar la impresión de otro, de, de- de- que- de ir en otro sentido. No, lo que nos está diciendo simplemente es cómo los elementos históricos van coincidiendo para que para que Europa se conforme, se configure como como un territorio cristiano. Cuando los árabes triunfaban en la época previa, sentían que el mundo les pertenecía, interpretaban su fe con un espíritu de tolerancia y apertura y emprendieron la vasta empresa de, de- de forjar un legado para, para quienes heredaban toda esa cultura y por esa razón resultó muy importante esas traducciones a las que hice mención, pero también la insistencia de centros de estudios de las matemáticas, de la geografía, de la cosmogonía e incluso del arte. Creo que el Islam sin la arquitectura que dejó, que dejó plasmada en varias ciudades del mundo, incluidas las europeas, sin esa arquitectura, sin ese arte, no podría entenderse también lo que fue la aportación del Islam.
Es interesante cómo nos cita a, a un personaje, Sir Yap, eh, que, que lo va a mencionar como un gran, bueno, Maluf lo menciona como un gran personaje de la moda. En realidad es un personaje que hizo que hizo varias aportaciones en la arquitectura, en el diseño, pero incluso en el vestuario. Y esto es lo que Maluf va a resaltar mucho, como incluso en la moda, el, el- esta herencia del Islam tenía un enorme sentido. Y claro, aquí cuando nos habla de de este portento, de los diseños de vestidos, de trajes, etcétera, que se hacían ya en el siglo X, en el siglo XI, pues sí, ahí pensaríamos en el contraste de cómo, cómo visten ahora, que en realidad es algo más bien sobrio y que no tiene que ver con con una exposición de la mujer, sino todo lo contrario, a recluirla más en estos hábitos negros, en la, fa- en el hijab, en todos estos vestuarios de nuestra época, que en realidad no es fácil pensar qué podría ser esto a lo que se refiere a lo que se refería las actividades de Sir Yap cuando nos habla más bien de esa, de esa cultura pues exhibicionista, de ciertos lujos, etcétera. Y bueno, y otra cosa es quiénes podían tener acceso a eso y quiénes no. Pero desde el siglo VII hasta el siglo XV, hubo en Bagdad, Damasco, El Cairo, Córdoba y Túnez muchos eruditos, y el Islam permanecía abierto a a otras religiosidades, la de los iraníes, la de los iraníes zoroastrianos, eh, pero que, pero que comenzaban pues también a vincularse con las ideas del Islam, aunque le van a dar otro sentido diferente y va a surgir esta división que ahora en nuestros días se maneja tanto, los sunitas, que serían la parte más del Islam clásico, digamos, y los chiitas, donde se encuentra Irán y los iraníes, junto con otros muchos. Pero el Islam llegó hasta la India y muchos indios también se convirtieron al Islam y en nuestros días es impresionante los millones de musulmanes que viven en la India. Así es que el precio que pagaron los árabes por su universalidad, por esta relación con otros muchos pueblos, con otras tradiciones religiosas, etcétera, llevó a su desbordamiento y a la pérdida del poder que había significado antes de la presencia de los turcomanes, de los bereberes, eh, que llegando, que llegando a Bagdad se convertían simplemente con la fórmula todos conocemos, no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta, que incluso es la leyenda que tiene grabada la bandera de Arabia Saudita. Es esa fórmula, de tal forma que de inmediato quienes llegaban a los confines del imperio del Islam, inmediatamente se convertían. Y qué es lo que quiere decir esto? Pues que evidentemente esa conversión no era, pues no era más que
más que la intención de hacerse de poder, de, de restar poder al grupo fundamental del Islam y por lo tanto el Islam fue disminuyendo el poder que había alcanzado cuando sus fronteras llegaban de la India hasta España. Bueno, en esta, en toda esta argumentación, pues la importancia o la intención es más hablar de esa modernidad que va a llevar la marca del otro. Eh, Porque en términos simbólicos los musulmanes mantienen, algunos mantienen los arcaísmos, mientras la modernidad se vincula más, según Maluf, con con la Europa cristiana, que por lo tanto tuvo una mayor capacidad de modernización, de alcanzar los valores modernos incluso, como podemos decir ahora, la democracia, ¿no? Eh, y bueno, junto a esto, aun cuando hay momentos de, de aparente modernización, no son, sin embargo, sino algunas expresiones que pronto son ¿cómo podríamos? Pues son deslavadas por la presencia de, de ciertas prácticas que van a llevar de nuevo a esa idea previa, eh, como como se ha constatado en nuestros tiempos recientes con, por ejemplo, el Irán de los ayatolas, el ayatolá Khomeini, eh, que dio el golpe en 1979 y que, eh, y que acabó con el, con el imperio, con el imperio del Shah para imponer esto que consideró una revolución islámica, eh, y que, y que pues en realidad no tenía ninguna relación con una con la modernidad a que estaban expuestos el resto de las naciones, ¿no? Entonces, más bien hay como una suerte de regresión, aunque, aunque no quisiera que quede la impresión de que se trata de una, eh, desvalorización. Nada más ajeno a eso, la intención de Maluf, que aunque ve esos retrocesos, ese deslavamiento de la importancia que llegó a tener el Islam, eh, pues sin embargo, eh, más bien se refiere a la influencia que van teniendo las sociedades, que esa, que esas- que esa articulación con lo religioso vaya cambiando. Y claro, Occidente con su laicismo, con otras muchas de sus prácticas, las libertades, desde luego, etcétera, pues va a adelantar en ese proceso de modernización del cual en la crisis del imperio del Islam, por llamarlo de alguna forma, eh, se va, se va a caer en un deterioro. El Occidente, por lo tanto, se va a convertir en el referente donde todos nos vemos reflejados. Es decir, todos queremos ser occidentales, o nos identificamos más
con lo occidental, de tal forma que algo que experimentamos en nuestro tiempo y que lo dice Maluz, no yo, es importantísimo que a donde quiera que vayamos tenemos que hablar las lenguas de Occidente, o el inglés o el francés, pero es muy diferente cuando un árabe viene a Inglaterra, tiene que hablar inglés, no puede hablar árabe, porque nadie en el mundo occidental no ha habido preocupación por el aprendizaje de esas lenguas para desarrollar un, o poder interactuar con un lenguaje común. El lenguaje común es, como entiendo a partir de esta lectura, una imposición de Occidente en la medida que es fundamentalmente el inglés en lo que vamos a comunicarnos. Pero, pero en estas ideas de modernización hay ejemplos que resaltan de ese mundo. Uno de ellos es el de la Turquía de Atatürk, formada hace exactamente 100 años, luego de la caída del imperio, y los procesos de modernización que va a implementar. Es decir, es un introductor del laicismo en Turquía, como, como lo va a hacer después, como lo va a hacer después, eh, perdón, como lo va a hacer después el Egipto de Nasser o el Irak incluso de Hussein. Es decir, que van a implantar la idea de que el, de que la sociedad tiene que ser laica, que no puede guiarse por principios religiosos, y esos eventos de modernidad, pues los tuvimos muy claramente en esos casos, y pues lamentablemente nada de esto tuvo continuidad. Es decir, en el, en el caso de Turquía, pues hemos visto a lo largo de estos 100 años los cambios que se han venido operando, y pese a la intención modernizadora de Atatürk, no se mantuvo la idea de una sociedad laica, como tampoco se logró en decía, en Egipto, en Irak, o incluso en un momento en Siria, etcétera, donde se ostentaron como regímenes laicos que su actividad no iba a ser normada por lo religioso. Eh, pero vean cómo esto, no lo dice Malú, pero cómo esto ha dado la vuelta, y nos encontramos de nuevo como en otros momentos, más bien guiándonos a veces por dictados de las dictaduras religiosas que sobre todo hemos visto surgir en Medio Oriente. Y en ese marco de modernización, eh, él dedica palabras, frases muy interesantes a Gamal Abdel Nasser en, en Egipto, cuando él decide hacer frente al imperio, otra vez al imperio británico, y expropiar y a y a las nuevas formas imperiales que se están dando ya en los años 50, cuando decide expropiar el canal de Suez, y posteriormente cuando, cuando logra un gran movimiento que es el panarabismo, que, que, que va a significar un enorme salto en términos culturales, también porque pueblos que no se reconocían siquiera como nación en el periodo de nacer, van a ser incluso eh, federaciones nacionales,
que van a intentar darle sentido a la presencia árabe en Medio Oriente. Maluf nos explica que ese movimiento fue de tal envergadura que resulta casi imposible imaginarlo en nuestro tiempo. Pero sí es verdad que en esa época, en la época particularmente de nacer, sucedían cosas muy, muy extrañas o- o que debían ponerse de relieve. Por ejemplo, en el momento de la expropiación de Suez y que comienzan a involucrarse también ya los israelíes que ya están en el Estado de Israel que se ha creado en 1948 y en estas confrontaciones en ese momento entre árabes y judíos, es muy interesante una anécdota que se cuenta que en el momento que cantaba Ol Kulthum era la gran diva de la canción egipcia, en el momento en que era la hora de Ul Kulthum en radio, se detenía la guerra, paraban los ejércitos israelíes y árabes, etcétera, y todos se ponían a escuchar a Ul Kulthum. Esa es una anécdota que he escuchado mucho, pero nos da cuenta también de todas estas aproximaciones que podían darse entre entre culturas, civilizaciones que tenían una gran relación entre sí, judíos con cristianos y musulmanes a lo largo de todos estos, de casi, ¿cuánto sería? A lo largo de varios siglos, eh, que que hubo una cierta convivencia, pero previamente a los estados nacionales y al, a a que no estaba presente todavía el concepto de soberanía. Es decir, difícilmente alguien quería su soberanía, la soberanía de uno sobre otro, ¿no? Así es que esto es, eh, esto es este gran panorama que nos deja Amin Maalouf en todo este apartado, que a mí me parece enormemente rico y que nos permite hacernos pues varias preguntas, ¿no? Varias preguntas respecto a estas conformaciones que conocemos ahora de de esa civilización cristiana representada principalmente por Europa y y que no hay que sobreestimar la presencia de esto, pero sí es importante que esto tenga tal relevancia. Eh, Termino con una pregunta que hace el mismo Maluf. Podemos preguntarnos qué habría sido del cristianismo si no hubiera triunfado en Roma, si no se hubiera implantado en un territorio impregnado de derecho romano y de filosofía griega, lo que les decía, elementos en los que vemos hoy los pilares de la civilización occidental cristiana, aunque ambos tuvieran su apogeo mucho antes de la aparición del cristianismo. Esa es una de las ideas que traté de desarrollar de manera amplia. Pero el libro no concluye en esto, eh, porque páginas más adelante nos va a ir llevando a lo que puede ser cómo podemos visualizar las identidades en el sistema planetario, en esto que creo que un poco despectivamente llama en la época de las tribus planetarias. Sí, porque re- nos, re- nos reducimos de nueva cuenta a la idea tribal porque, porque ahora
sí luchamos cada uno por su propia y con su propia nación y nada más, nada más difícil que pensar que de veras estamos expresándonos por todos los demás y no solamente por lo que es en nuestro propio beneficio, en nuestra propia y reducida concepción del mundo que vivimos. Eh, pero, eh, pero bueno, hay que tratar de ver todo este pasado eh, con con una visión que pueda ser justa y dentro de esto explicarnos mejor muchas de estas ideas que nos ha, que nos ha expresado Maluf. Hay, hay cuestiones que desde luego, como él dice, no es un libro de historia, entonces no tengo por qué hablar de todo, pero él piensa, por ejemplo, en las luchas del tercer mundo, cómo en esas luchas predominan otras, lo religioso o lo cultural no está tan presente, sino lo que está presente es el norte y el sur, la pobreza y la riqueza, o incluso recuerda, para quienes tienen una cultura cercana a la francesa, recuerda la guerra de Argel, que es una guerra brutal, pero donde, donde aunque los argelinos son musulmanes, no hay valores religiosos en esa oposición entre Argelia y Francia, sino, sino intereses que van en otro sentido y que nos alejan más de esa, de, de esos otros elementos que configuraron ese mundo previo ya a a la conformación de la Europa que conocemos y de la civilización eh, occidental que vemos en nuestros días. Sin más, si hay alguna idea, necesidad de aclarar algún punto, eh, yo mismo a veces pienso que mucho de todo esto, desde luego, se puede matizar mucho más. Sin embargo, creo que la exposición de Maluf es justo para, para, para dejar muy claro cuáles son todos estos principios que van dando sentido a a la configuración de, de la condición humana entre Oriente y Occidente. Muchas gracias. Eh, Quien quiera participar, adelante, por favor. ¿Alguna resonancia con sus lecturas? A mí en lo que se animan a tomar la palabra, a mí me llama muchísimo la atención el tema de esta dialéctica de la influencia de las religiones sobre los pueblos, pero también los pueblos cómo influencian a las religiones. Y no puedo dejar de pensar en cómo el cristianismo también se modificó aquí en México cuando llegan los franciscanos, cuando llegan los españoles a pues a lo que era Mesoamérica, la Nueva España, y las transformaciones que hubo ahí, ¿no? Creo que también eso detona esa reflexión o esta pregunta igual para explorar hacia el futuro, cómo se Sí, bueno, modificó. lo que pasa es que sí, Maluf no ha pensado en América al escribir este libro, desde luego, ¿no? Eh, pero, pero sí ha pensado mucho en la Iglesia Católica y más que este periodo al que hace referencia es cómo es introducido el cristianismo en América, eh, y contrariamente a lo que a lo que él nos ha dicho,
es decir, el modo pacífico como se dio la difusión del cristianismo en Europa y, y lo que viene primero a la cabeza en cuanto a América es la forma violenta que ejerció la Iglesia para implantarse en América. Entonces, ahí creo que tendríamos que conocer un poco más realmente lo sucedido, es decir, ser estudiosos de, del mundo del virreinato, de la colonia, para entender cabalmente todo este proceso y, y saber hasta dónde es la leyenda negra española la que ha provocado la imagen tan negativa que tenemos de la, del- del- de la presencia de la Iglesia en México, que además inmediatamente lleva a la Inquisición y bueno, la Inquisición como algo verdaderamente salvaje, que, que desde luego ahí sí hacía que coincidieran parte del mundo europeo, ¿no? Cristianos y judíos principalmente, aunque no dudo que también uno que otro musulmán haya caído en las garras de la Inquisición. Eh, pero, eh, pero si llevamos la idea del concepto de modernización a la Iglesia Católica, sí vemos a lo largo de los años cómo hay intentos de modernización, quizá a veces más fuertes que en otras. El Concilio Vaticano II, apenas de los años 60 del siglo pasado, pues va a ser un cambio que va a transformar completamente a la Iglesia Católica, y ahí, fíjense, tomando además elementos de, de los protestantismos, porque la implantación del rito en español es siguiendo las pautas de luteranos, calvinistas, que rezan en su propia lengua, en el alemán principalmente, y, eh, y en México no, en México y en Francia, en los países católicos, se rezaba en latín, y es a partir del Concilio Vaticano que se transforma a hacerlo en español, junto con otras muchas situaciones relativas a la educación de los hijos, al matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, eh, pero sí ve en la Iglesia Católica una capacidad de modernización que otras religiosidades no han demostrado, ¿no? Brenda, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera retomar en el capítulo, el autor dice que los turcos trataban de desarabizar y dice que los árabes trataban de decir que habían sido los turcos y los turcos decían que habían sido los árabes y me gustaría que me redondeara la idea, que me ayudara a concretarla, por favor. A ver, pero Muchas gracias. ¿qué es lo que exactamente te sugiere esto a ti personalmente? Que me pareciera que no querían asumir en su totalidad lo que estaba sucediendo, ¿no? Que decían, bueno, esto está sucediendo porque aquí por aquí pasaron los árabes, los turcos. Ah, no, no, no. Bueno, pero es que esto está sucediendo y porque pasaron por aquí los turcos, ¿no? Entonces, ahí es donde me llamó mucho la atención. Sí, Y es en el sí, capítulo de hoy, precisamente. sí, sí. Gracias. Mira, bueno, lo que pasa es que se trata de un proceso complejo. En Bizancio, en la hoy Estambul, está presente el príncipe de la iglesia cristiana, de la iglesia católica. Es la sede del imperio romano cristiano. De hecho, en muchas partes se llama el imperio cristiano de Oriente,
cuando comienza a surgir ya el imperio cristiano de Occidente, que es Roma y el Vaticano. Y la influencia de los turcomanos, es decir, son las tribus que vienen del, podríamos decir, del este o del sur más bien del continente, y que van ingresando ingresando a un sitio que se está convirtiendo al Islam, y estos turcomanos, por el afán de poder, aceptan que se convierten al Islam, aunque no sea una conversión tan definitiva, entiendo, o tan profunda, entiendo yo, según la idea de Maluf. Y yo pensando más que nada en los conversos de todos los tiempos, que en realidad es muy difícil que un converso al Islam se asuma completamente como musulmán. Eh, bueno, iría por ahí el punto. Y desde luego, una vez que es imperio, busca la desarabización, como él le llama. ¿Por qué razones? Porque ellos ya no quieren compartir el poder con los árabes, que los árabes son los que han traído el Islam a toda esa región, incluida Europa, y sin embargo, eh, los turcos, no, este espacio, dicen, ahora este espacio nos corresponde. Entonces, algo que va a ser interesante, por ejemplo, Atatürk, el turco que se escribía en Turquía se escribía en el alfabeto árabe, y él hace que se haga de lado esto, y el turco, desde Atatürk hasta nuestros días, se escribe ya en latín, en lengua latina, como con el abecedario que nosotros los conocemos con la herencia de España. Y ya de esa manera va a ir quitando en lo posible toda la influencia árabe. Y desde luego también en lo religioso lo va a implementar, porque dice, no, hay que ser gobernados por leyes civiles, leyes que no tengan que ver con lo religioso. Es decir, está planteando Atatürk la idea del laicismo como el que impera en nuestros países, y, eh, y, y sin embargo, ahora hay una regresión, que es ahí donde nos topamos con esta idea de, de se puede continuar siendo moderno, o se va a volver a ese pasado del cual nos queremos alejar. Creo que toda la idea de Maluf va siempre en ese sentido, entre la capacidad de ser modernos, eh, por todo lo que implica. Es decir, implica libertades, implica democracia, indica que con la democracia elijamos a nuestros gobernantes, etcétera, que no venga un sultán a imponerse, o un jeque, o cualquier otro dignatario, en la tradición musulmana. Creo que, creo que eso es lo que él está tratando de hacernos entender. Gracias, Brenda. A usted. Georgette, adelante, por favor. No te escuchamos. A lo mejor tiene el micrófono. Ya voy, ya voy. Me provocó muchas reflexiones, perdón. Y bueno, es solo una primera lectura. Creo que en algunas partes hace generalizaciones. Me gusta mucho que compare el Mediterráneo Sur con el Mediterráneo Norte, ¿sí? Ya sé que Brodel lo ha tratado, pero aquí se me hace clarísimo. Y sin embargo, bueno, el cristianismo del sur no es lo mismo que el del norte. Y entonces ahí pienso en Max Weber,
¿no? La diferencia que él hizo sobre cómo fue el cristianismo en España y el protestantismo en Estados Unidos y en los países del norte de Europa. Esa es una parte. La otra, creo que, bueno, insisto, y está en la página 52, 82, perdón, en el que plantea los hubieras. Para mí, historiadora, no pueden hacerse esas preguntas porque son contrafactuales, ¿no? En otras corrientes de interpretación, en otras metodologías, a lo mejor el rescate de la explicación del tercermundismo de los años 60, creo que estuvo muy en boga en los años 70, sobre todo el tercermundismo frente a los países no alineados. Y he estado tratando de acordarme de un autor de origen árabe que era muy citado, fue muy citado en los 70 respecto a la explicación de los países alineados y no alineados y del desarrollo occidental. Creo que es muy acertado que señale y lo repite al final de esta tercera parte de que las religiones hacen a las sociedades, pero las sociedades también hacen a las religiones. Eso es fundamental, es un hilo conductor explicativo de todo lo que él nos está explicando y señalando. Creo que sin que lo diga de esa manera, pero para mí está implícito, es que en las sociedades no desarrolladas, las del tercer mundo, priva una especie de rencor por nunca haber podido alcanzar el desarrollo, atendiendo a lo que significa desarrollo, que han tenido los países desarrollados precisamente. Y como tú acabas de señalar, cuando las sociedades son dinámicas, lo explica en la página 86, se refleja en un Islam dinámico, innovador, creativo. Las sociedades inmóviles se reflejan en un Islam inmóvil, rebelde al más mínimo cambio. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se puede pasar de un Islam dinámico a un Islam inmóvil? Que lo ejemplifica con el Ayatollah Khomeini y demás. Creo también, y esto tiene que ver con los años 60, con la colonización y los fenómenos de descolonización también de los años 60 y los movimientos de liberación nacional, ¿no? De las independencias de muchos lugares en África. En fin, que hay salida. Yo sé que es una pregunta pues muy difícil, pero tú que eres especialista, te pregunto si ves alguna salida o definitivamente pues seguimos aprendiendo, seguimos estudiando, pero no vemos salida. Gracias. Bueno, no, muy interesantes las ideas que dices. Bueno, creo que el pensador al que te refieres debe ser Abdel Malek, ¿no? Yo creo que sí. Fue un libro Sí, muy importante de los tenemos a años Abdel 70. Malek y a Nkrumah también. A ese. Y Nkrumah también es más o menos en ese sentido. Incluso el maravilloso Frantz Fanon, que a mí Ah, sí, particularmente es de los que más me interesa, sí, ¿no? sí, sí. Y Fan. precisamente Frantz Fanon habla más de lo último, de lo que concluiste. Tú dijiste rencor, no es propiamente rencor, sino de la humillación
es decir, el proceso de humillación que han sentido los pueblos sojuzgados. Ese es el concepto que emplean más. Es decir, humillación. Sí, No rencor, porque rencor estarían pensando como en la venganza. Estos no piensan en la venganza, sino simplemente piensan en que no han tenido oportunidad de desarrollarse y de expresarse en una manera que no sea, que les permita salir de la humillación a la que fueron sometidos. Bueno, eso sí, Frantz Fanon, a mí me sigue gustando leerlo todavía en nuestro tiempo. sí. Sus libros son me interesan muchísimo y creo que encuentro muchas respuestas o preguntas relacionadas con esto. Ahora, el problema sobre la religión, sobre las religiosidades, pues ahí sí no hay que olvidar o hacer caso omiso de que Maluf es sobre todo cristiano y es un cristianismo pues muy singular porque es un cristianismo oriental, el de el que él profesa, y eso hace que no piense tanto en los protestantes. Creo que sería interesante que lo hiciera, pero como finalmente lo que está hablando es del vínculo extendido entre un continente cristiano y otro que no lo es, pues es que recurre a estas generalizaciones que en todo caso creo que lo que tenemos que entender, Georgette, es que son ideas. Eh, Amin Malouf es ante todo un pensador y es como pensador que habla. Por ejemplo, cuando nos dice si hubiera triunfado el comunismo en Inglaterra o en Alemania, no lo está haciendo desconociendo la historia, Georgette, porque No en lo sé, efecto todo el mundo creyó que iba a ser primero socialista Alemania que cualquier otro país. Es claro. decir, si hay una base, aunque quede formulado en qué hubiera pasado si hubiera, aunque se formule de esa manera, el marxismo con el mismo Marx, con Rosa Luxemburgo, etcétera, estaba más destinado a que se implementara en Alemania y no en una Rusia atrasada, oligarca, Sí, donde los pobres están en abundancia, etcétera, porque recuérdate que que en la teoría del Islam lo que se necesita es una clase obrera intelectualizada y que no era el caso para nada de Rusia, ¿no? O sea ujú, que es una suposición, pero es una suposición sustentable, es lo mismo respecto a Inglaterra. Entiendo muy bien cuando dices, como historiadores, pues sí, yo lo sé, da mucho trabajo de pronto imaginar algo, pero de pronto sí hay ahí algunos capítulos de la historia que sí piensas, podía haber pasado de otra manera. Y te voy a decir, en tiempos recientes, también con mis estudios sobre elecciones, que sé que es algo que a ti te ha interesado también, yo estaba convencido que el primer estado que ganaría el PRD, o sea, Andrés Manuel López Obrador, iba a ser Tabasco. Y sin embargo, no fue así. No fue el primer estado que se sustrajo a la órbita del PRI, sino que vino por el norte, por el Partido Acción Nacional sí, y, y todos los indicadores llevaban a suponer que podía ser Tabasco. Y no es una especulación vana, porque ahí estaba Andrés Manuel, ahí estaban toda esta lucha que se habían venido haciendo contra los intereses de las industrias, de la industria petrolera del país, etcétera, etcétera. No viene al caso esto, pero creo que en todo caso, como pensadores, creo que a veces sí podemos tomarnos y alguna licencia y desde luego tratar tratar de hacerla, de esbozarla para tener una idea mayor o una idea más clara de lo que ahí aconteció. Pero bueno, sí, esto a lo mejor sería
un asunto de debate, pero, insisto, Maluf no es historiador, es pensador, y creo que por eso lo interesante son las ideas que nos expresa y las formas como podríamos acercarnos a entender las realidades que él quiere entender a través del análisis que puede hacer. Ahora, la última pregunta que me hiciste, pues te estás adelantando al final del libro, ¿no? Ay, ¿Y qué es lo que sigue de todo esto? Bueno, es algo que ya veremos en el transcurso de, la, de las próximas sesiones, eh, y que, y sin embargo, pues lo que debe quedarnos ahora es esta, es esta riqueza y este mundo donde a mí me impresiona que Amalú sea un hombre que te puede hablar de lo que estaba sucediendo en Bagdad, al mismo tiempo de lo que estaba sucediendo en Córdoba, al mismo tiempo de lo que estaba escribiendo Maimónides, de lo que estaba escribiendo algún otro escritor, etcétera. Es decir, es una comprensión como muy abierta, muy amplia de, del mundo y del mundo que le interesa explicar para, eso sí, entender esta época hasta donde no sea posible. muchas ¿Alguien gracias. más? ¿Nadie más? Sí, sí, sí. La doctora Sara. Adelante, Hola. adelante. Este, no sé, yo le quiero preguntar al doctor Martínez Asada algo que ya sabe que le pregunto periódicamente y es su orientalismo hacia el Islam. De repente siento que no puede salvar ese escollo y le da una explicación donde todo acaba siendo muy maravilloso. Dime si estoy equivocada. ¿Y ya es la pregunta? Pues digo, si te parece poco, respóndemela y vemos. Bueno, conste, aquí no soy yo el que ha hablado, he estado expresando lo que opina Maluf de esa época donde, por todas las lecturas además que he hecho, sí, el siglo VIII, IX y X en toda esa región es asombrosa la cantidad de intelectuales, pensadores, todo lo que se está todo lo que se está implementando en términos del arte, de la construcción, de la arquitectura, de la manera de, de la manera incluso de vestirse, como él mismo nos dice, citando a este gran arquitecto de esos años. Y además dentro de esto nos está hablando de la cohabitación que puede darse en ese momento entre judíos, cristianos y musulmanes. Es decir, es un momento donde no hay persecuciones. Es decir, él lo que trata de decirnos es que estamos muy influidos por el Islam de nuestros tiempos, de ahora, por lo que vemos de esa manera el anterior. En algunas otras eh, mm, prácticas me has escuchado también cuando hablo del Imperio Otomano, que el Imperio Otomano está revestido de una de una sombra que lo envuelve todo, y finalmente el Imperio Otomano tampoco era de esa manera como se ha querido ver, donde, y donde más bien hubo una convivencia que luego se rompió hacia finales del siglo XIX. Pero ya comienzan las persecuciones a los griegos, a los armenios, etcétera. Pero previamente no. Previamente están los Millet, que son todos los pueblos de otras religiones que tienen el reconocimiento del sultán, ¿no? Y donde tienen su Millet los judíos y los cristianos y los árabes, y cada uno se autogobierna de acuerdo con sus propias leyes y no con la imposición autoritaria del sultán,
como en general se dice. O sea, orientalismo, orientalismo sí, pero en todo caso sí está vinculado a la traducción de Platón, sobre todo el platonismo, que va a ser impresionante para nuestra cultura. Todo es una traducción que se hace, traducciones que se hacen en la, en la casa en la casa del libro en Bagdad, que es un lugar realmente de una enorme, de una enorme difusión de la cultura de los griegos y de los romanos. Y eso no es algo que se pueda desechar fácilmente. Son los árabes los traductores de todo eso, de la cultura griega que finalmente vamos a heredar y de la cual nos vamos a nutrir. Y yo creo que más bien, perdón si me expreso como muy orientalista, pero en el sentido de, de Said, pero, pero la verdad es que solamente expresé lo que, lo que está diciéndonos eh, Maluf para demostrarnos que finalmente había la posibilidad de una modernización, de una orientación que hubiera podido llevar a lo mismo que en lo que desembocó Europa, ¿no? De valores de la cultura moderna, etcétera, y que sin embargo en estos países se interrumpió. Y creo que eso es lo que va a seguir en en la lectura siguiente. Es decir, el Oriente, el Oriente islámico se degrada mientras el cristianismo occidental se, se va subiendo en el sentido en que lo va diciendo Maluf, que sin duda es para tratarse de explicar lo que es Oriente y Occidente, pero, pero lo hace de esa manera. A veces sí, yo creo que muy contrastante y a veces a mí cuando me escuchaba, me daba la impresión de que estaba valorizando demasiado la cultura cristiana, cosa que tampoco puedo hacer, pero pero que también ese cristianismo pues tiene su parte nebulosa, sobre todo cuando hablamos cuando hablamos de la Inquisición y cuando hablamos de todos los procesos que se realizaron contra cristianos y la vida brutal que se les confirió a judíos y musulmanes en esos diferentes territorios. Pero Gracias. podemos seguir discutiendo. Sí, gracias. Gracias. Pues creo que son todas las preguntas. Bueno, Si alguien más tiene algo, pero eh, pues agradezco cerrando. mucho la presencia de todos ustedes, sus preguntas y su interés. A veces creo que no es fácil Sí. el acercamiento a todas Doctor, estas ideas que a veces eh, pueden parecer diferentes, ¿eh? Elena está levantando la mano. Muchas gracias. Bueno, a mí no me pareció al escuchar al maestro un enfoque orientalista, ¿no? Sí, claro, evidentemente tiene que hablar de Oriente, pues porque es la región geográfica donde se da el fenómeno que estamos tratando, ¿no? Bueno, que analiza Maluf. Esa es una cosa. Y la otra, porque, bueno, me atrevo a opinar lo que acabo de decir porque ya llevé algunas sesiones hace tiempo, varios años, con el maestro sobre justamente orientalismo, ¿no? Bueno, la otra es que a mí, yo estudié economía y me llamó mucho la atención cómo en esta cuestión de los pueblos, bueno, que dijeron
humillados o no, que no han podido alcanzar el escalón de los países desarrollados, más bien ricos, ¿no? Maluf, bueno, al hacer la exposición queda claro que son esos países ricos con economías muy potentes los que justamente someten a los países, a los condenados de la tierra, para decirlo rápidamente, ¿no? Y eso me gusta porque, bueno, con el enfoque economicista o de historia económica, que es lo que, bueno, que más o menos estudié hace como 80 años, pues coincide y me gusta ese análisis. Y me gusta que Maluf, en su descripción de este fenómeno, coincida con ese enfoque en su análisis, aunque no lo diga explícitamente, eso no es necesario, eso ya le toca al lector encontrarlo. Estoy muy contenta de estudiar este ensayo que me está costando trabajo. Conozco obras literarias de Maluf, pero este es el primer ensayo que leo de él. Eso es lo que yo quería decir. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. En efecto, haces bien en remitirnos a Frantz Fanon, como yo lo había mencionado también. Los Condenados de la Tierra es un gran libro, pero nos lleva por otro camino, otro camino de análisis. Y, y quizá en la próxima sesión insista aún más en la visión que da Maluf sobre las luchas del tercer mundo, que es lo que a él le interesa, porque se vincula más a algo que surgió también del territorio que a él le interesa, analizar. No se ha metido para nada en la parte de la economía ni las diferencias económicas, que creo que llevaría también probablemente a otras discusiones. Su disertación es ante todo cultural, es ante todo sobre los valores culturales y es sobre eso que va a basar su idea de las identidades, que es el objetivo real de su libro. Pero pues agradezco mucho sus comentarios y, y pues nos vemos la próxima semana y seguiremos disertando a propósito de todo esto. Gracias a usted. Pues muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, David, gracias. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Bye. ándele, hasta Buenas el noches, nos próximo vemos el próximo jueves. Gracias, Que Cristian, descansen. por todo el trabajo. Gracias, bye. Gracias, gracias a quienes me acompañan y a los técnicos y a los miembros del seminario que me acompañan. Gracias.